estas necesidades mencionadas y también las que no han sido mencionadas, pero están en el corazón de mis hermanos, Señor. Padre, toca con tu Espíritu Santo, toca con tu mano poderosa, Señor, y restaura al que tiene que ser levantado, Señor. Sana al enfermo, Señor. Provee al necesitado, Señor. Acompaña al solitario, en el nombre de Jesús, Señor. Haz una obra gloriosa. Trae al perdido, Señor, a tus pies. Haz lo que tengas que hacer para que tu nombre sea glorificado en nuestra vida. Porque tú eres el Rey, Señor. En el nombre de Jesús. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Oh, así es. Jesucristo es Rey. Tú eres el Rey. Postrado estoy ante sus pies. Jesucristo. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Aleluya, aleluya. Qué hermoso es declarar esta realidad, que Jesucristo es Rey. Yo creo que hay poder cuando tú declaras verdades tan contundentes como esta. Y creo que se desprende poder cuando nosotros lo hacemos. Hermanos, tomen asiento. Dios os bendiga. Gracias también al grupo de alabanza. Estoy muy contento de estar de nuevo en mi casa, en esta iglesia, con mi familia, que sois vosotros. Hemos estado retirados unos días, juntamente con mi familia, de vacaciones. Y doy gracias por el tiempo que hemos tenido. Gracias también por el apoyo en oración que nos habéis brindado muchos de vosotros. Gracias de verdad. Hemos cumplido el objetivo que se pretende cuando uno se retira de vacaciones. Para mí el objetivo es descanso, es reposo. Y reposo a 3 niveles. Físico, en primer lugar. Es un tiempo donde yo dedico más tiempo a dormir de lo que dedico a lo largo del año. Siempre hay un déficit de horas de sueño en mi vida. Es un tiempo en el que yo dedico a alimentarme mejor que durante el año. Voy al pueblo y como buenos tomates, cosa que no puedo comer a lo mejor aquí, buenos pimientos, buenos melones, buenas sandías. No, parezco uno de estos que venden, ¿no? ¡Ay, vaya melones, señora! ¡Melocotones! Pues todo eso disfruto yo en verano. Hago algo de deporte que no suelo hacer durante el año, pero también hay un tiempo de descanso emocional donde dedico tiempo de calidad a los míos, a mi mujer, a mis hijos, a mi familia, a mis amigos. Es un tiempo de descanso emocional en el que cultivo relaciones con mayor intensidad que lo que puedo hacer durante el año, con calidad, disfruto con ellos, es algo que necesito. Y también, por supuesto, descanso y reposo espiritual, un tiempo donde reduzco al máximo la actividad, el activismo y aumento al máximo mi disposición a escuchar activamente lo que Dios tiene que decirme. Y es un tiempo donde disfruto enormemente. No tengo que predicar. Aunque vaya a iglesias, nunca predico en ningún sitio, no acepto ninguna invitación, voy a recibir, a poner mis oídos atentos. En mis tiempos devocionales simplemente abro la Biblia y me dejo llevar por lo que el Espíritu me diga. Y es un tiempo donde descanso, reposo, recargo las pilas y vengo renovado, gracias a Dios. Así que gracias, hermanos. Y los que se vayan ahora de vacaciones, pues os animo a que busquéis estos objetivos. Descanso físico, emocional y espiritual. Y venir con fuerzas para lo que nos queda de año. ¿Amén? ¿Sí? Muy bien, ¿cuántos se van a ir en los próximos días de vacaciones? ¿Alguien se va a ir? ¿Sí? Da igual el lugar donde te vayas, o si no te vas. Lo importante es el descanso, el reposo, entrar en el reposo, ¿vale? Así que vamos a seguir orando por vosotros los que os vais. Seguimos orando por nuestro pastor Marcos y Conchi, que están de vacaciones. En breve también se reincorporarán. Y estaremos orando por todos vosotros para que volvamos con bien. Y en este tiempo de descanso espiritual que os mencionaba, una de las porciones en las que Dios me ha estado hablando de manera reiterada y contundente es un pasaje muy conocido que está en Lucas capítulo 15, versículo 11, y es la parábola del hijo pródigo, una parábola muy conocida,
un texto que hemos leído todos y lo conocemos, pero ha sido interesantísimo para mí zambullirme en las profundidades de estos versículos y dejar que Dios me hablara cosas nuevas a mi vida, que me renovara a través de estas palabras, ¿no? Y quiero compartir con vosotros, y por favor, vamos a ir a Lucas capítulo 15, versículo 11, y en las próximas semanas también voy a ir hablando un poco acerca de esta parábola, desgranándola poco a poco, y veremos qué cosas tan emocionantes podemos encontrar. Lucas 15, versículo 11, ¿lo tenéis? Muy bien, dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, ¿tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás? Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén, qué tremenda parábola. Sigo leyéndola y me transmite cosas nuevas. Es una historia muy conocida, como digo. De hecho, esta es la historia casi que más se conoce por aquellos que no saben nada de la Biblia. Creo que esta y la de David y Goliat son textos que casi todo el mundo maneja, aunque nunca hayan abierto una Biblia con sus manos. Y de hecho, esta es una de las parábolas que más han representado escritores, poetas y pintores. Han tratado por lo menos las temáticas que se desprenden de esta parábola. Por ejemplo, William Shakespeare. William Shakespeare tiene 2 obras que me gustan mucho: El Mercader de Venecia y Enrique IV, y son 2 obras que se deja ver claramente los tintes que se esconden dentro de la parábola del hijo pródigo. Y un pintor también conocido, Rembrandt, un holandés del siglo XVII, de la época del barroco, un hombre sobre el que leía en estos días, un hombre que no tuvo una vida fácil, estuvo casado 2 veces, las 2 veces se separó y se unió por una tercera vez con una mujer con la que no se casó, y tuvo muchísimos problemas familiares, se arruinó en numerosas ocasiones Rembrandt, y uno de sus, a falta de un año para su muerte, su hijo se murió también, y eso le causó enorme dolor y se arruinó, entró en una bancarrota increíble. Y dicen algunos que este cuadro que estaba expuesto aquí en el PowerPoint, la del regreso del hijo pródigo, fue su última gran obra, y representa un poco el sentir que él tenía en esos últimos instantes de su vida, porque dicen que después de la muerte de su hijo, él entró en una sincera y auténtica búsqueda de Dios, y parece ser que se encontró con Dios y fue algo parecido a la parábola del hijo pródigo. Y me encanta ese cuadro de Rembrandt porque ilustra varias cosas. Si vemos el cuadro, por favor, en la pantalla,
como veis, hay diferentes personajes en el cuadro. Unos tienen mucha luz y otros están en penumbra. Él era conocido como el maestro del claroscuro. Y los que tienen luz son los personajes principales de la parábola. Por una parte está el anciano, que es el padre de estos dos hijos, y es impresionante ver el rostro del padre, un rostro de nobleza, de realeza, un padre que tiene puesta una túnica roja, que solo tenían la gente más acaudalada. El rostro del padre es un rostro de cansancio, un rostro de que ha pasado el tiempo por él. Sus ojos están casi gastados, parece como ciego el padre, pero en su rostro se ve la alegría, el gozo. Se ve iluminado el rostro por la alegría. ¿Por la alegría de qué? De que su hijo menor, que se había ido hace ya unos años, regresa. Y vemos al hijo menor, que está recostado sobre el pecho de este padre. Y está con la cabeza rapada de mala manera, viene con una apariencia muy, muy negativa, tiene harapos como ropa, apenas está descalzo y está con su rostro puesto en el pecho del padre, a la altura del corazón, con una cara de alivio, de cansancio, de derrota. Y hay un tercer personaje que le ilumina el rostro, que es el hijo mayor, un hijo que también tiene su rostro como de nobleza, como de realeza, pero a diferencia del padre, su capa está más desteñida, no brilla tanto la capa del hijo mayor. Sus brazos, a diferencia del padre, no están abiertos, dando protección al hijo menor, están cerrados y están sujetando una vara. Su cara no es de alegría, no es de regocijo, es de escepticismo, es de no comprender lo que está pasando, es de juicio, es de crítica, está inconforme con lo que están viendo sus ojos. Y la parte más de penumbra, hay dos mujeres al fondo y un hombre, que son los jornaleros, los siervos, que están observando lo que el padre está haciendo. Me encanta este cuadro, y cada vez que lo miro me recuerda a la parábola del hijo pródigo. Y creo que a Rembrandt le encantó la historia, como a otros grandes escritores, como decíamos. Y la pregunta que yo me hago es: ¿por qué a la gente le gusta tanto la parábola del hijo pródigo? ¿Por qué tantos artistas de tantas épocas diferentes se centran en sus obras maestras en este cuadro, en esta acción del padre del hijo pródigo? ¿Por qué? ¿Qué les llama la atención de esta parábola, de esta historia contada por Jesús? Yo creo que lo que les llama la atención es la casa del padre, la actitud que tiene el dueño de esa casa, no solamente con el hijo que regresa, sino con los jornaleros que trabajan para él y con el hijo mayor que está mirando con cara de juez la escena del regreso de su hermano pequeño. Para mí, creo que lo que más llama la atención es la casa de esperanza que era la casa de este hombre y las actitudes tan extraordinarias que mostró este hombre ante sus hijos y sus obreros. Y de eso quiero hablar yo, acerca de la casa de la esperanza, la casa de este padre de la parábola, porque veo en esta casa tres características, tres actitudes que le devuelven la esperanza a cualquiera que se encuentre en medio de esa situación. Así que vamos a ver rápidamente tres características de esa casa, que son tres características de ese padre dueño de ese hogar. La primera característica que veo reflejada en la parábola del hijo pródigo es la característica de la abundancia. Era una casa en la que había abundancia, habría gran cantidad de riquezas, gran cantidad de posesiones, de bienes inmuebles. ¿Y cómo lo sabemos? Vamos a ver algunos versículos que nos lo demuestran. El versículo 12, cuando el hijo menor le dice al padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. El término bienes habla de abundancia en cuanto a riqueza en términos de dinero. Cuando vemos en el original el término bienes, habla de abundancia en cuanto a propiedades, terrenos, posesiones. Así que el hijo menor, con su petición, está desvelando que su padre es un hombre muy rico, que tiene una abundancia de riquezas y abundancia de posesiones. En el versículo 17 se nos revela un poco más esta característica de la abundancia que había en esta casa de la esperanza. Dice que cuando el hijo menor había tocado fondo después de su rebelión, dice que volvió en sí y las primeras palabras que salieron de su boca dijo: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Este es un dato también que nos habla de la abundancia que había en esta casa de la esperanza. Había un montón de jornaleros, muchos trabajadores, abundancia de obreros. Eso no era normal en la época del texto bíblico. Era muy difícil que alguien tuviera tantos jornaleros, tantos trabajadores bajo su dominio, bajo su autoridad.
Eso solo estaba reservado para gente con mucha capacidad económica. Otra de las cosas que vemos también en el versículo 23 es que cuando el hijo regresa a casa y se encuentra con el padre, una de las cosas que dice el padre es: hagamos fiesta. Hagamos una fiesta. El término fiesta también en el griego habla de un banquete, no habla de una celebración en el McDonald's de cumpleaños donde ponemos una coronita ahí a los niños y un menú de 6 euros. Está hablando de un banquete de bodas, pero de boda gitana. No sé cuántos gitanos hay aquí. Yo trabajo de camarero en bodas, sirviendo bodas, y las bodas gitanas son tremendas porque no hay invitaciones para los invitados. Está abierto el convite para todos los primos, para todos los familiares. Eso es algo muy bonito. Y efectivamente, tú empiezas sirviendo la boda y van entrando gente, vas colocando mesas, vas ampliando el salón, vas ocupando otros salones, vas ocupando el hall. Un banquete de gitanos era esto. Un banquete de estos de grandes dimensiones. Y lo vemos que así fue. En esa fiesta que el padre preparó para recibir al hijo menor. No se escatimó en gastos. Había vestimentas de lujo, vestimentas de gala. Había anillos, joyas que se sacaron porque era un momento especial en el que se quería celebrar. No todo el mundo tenía las joyas y a disposición de cualquier fiesta. Había un becerro gordo al que solo se podrían permitir personas que tuvieran mucho dinero. En aquella época no se comía la carne todos los días, como muchas veces en nuestra época sucede. La carne era algo excepcional que se comía en ciertos momentos, en una boda o en una celebración como la Pascua, pero poco más. Sin embargo, este hombre tenía un becerro gordo que estaba alimentando diariamente con semillas de maíz y ahí iba engordando. No tenía necesidad de tocar ese becerro porque tenía muchísima abundancia también en su despensa. Así que vemos que el lugar donde vivía este padre de la parábola era un lugar de abundancia, un lugar en el que no faltaba de nada, un lugar en el que no hay escasez, un lugar en el que no tienen problemas para llegar a final de mes. Si pudiéramos entrar metafóricamente al interior de esta casa, tú entrarías en su cocina, abrirías la nevera y verías que no falta nada en esa nevera. Hay abundancia de carne, hay abundancia de queso, de huevos, de pescado, de hortalizas, de fruta, hay leche fresca. Si abrieras el grifo de esa cocina, verías que sale agua fresca, nunca le cortarían el agua a este hombre por un impago. Si encendieras el interruptor de esa casa, verías que hay luz absolutamente clara y que nunca jamás se preocuparían allí de que le cortaran la luz. Nunca tendrían ningún problema en cuanto a que le cortaran el teléfono o que le cortaran la red de internet. Era una casa de abundancia que representa la abundancia que hay en Dios. Dios es el dueño de toda la tierra. Dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, la tierra y todo lo que hay en ella. Ageo 2:8 dice: mío es la plata, mío es el oro, dice el Señor. Así que Dios no tiene ningún problema en cuanto a los recursos materiales. Él lo tiene todo en su mano. Él está pleno, completo. Está sobrepasado en cuanto a lo material. Pero no solo hay riqueza y abundancia en Dios material, la hay también en términos espirituales, en términos del alma. Si tú entraras en esa casa, aparte de ver que lo material no falla nunca, también entrarías en la habitación matrimonial y verías que en ese lugar de la casa del Padre hay abundancia de bienestar conyugal. Hay un matrimonio que pasa por sus luchas y sus conflictos, pero tiene la capacidad de resolver sus conflictos de manera adecuada. Si tú entraras en ese lugar, en esa habitación de matrimonio, donde hay abundancia de recursos espirituales, verías que en ese matrimonio hay un verdadero amor, hay una comunicación efectiva, hay una intimidad placentera entre ellos, hay una vida espiritual saludable entre ellos. Son una perfecta unidad. Si tú abrieras el cofre de los tesoros espirituales de esta casa, la casa de la esperanza, verías que hay un gozo incomprensible a disposición de los miembros de esa casa. Que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento a disposición de los miembros de esa casa. Que hay un dominio propio para vencer la tentación. Que hay poder para resistir la adversidad y las pruebas. Hay abundancia, es una casa de abundancia.
no solo en términos materiales, sino también en términos espirituales. Y sería bueno no menospreciar esas riquezas que Dios tiene en su poder. Pisa lo decía al principio, Jesús vino y en él habitaba la plenitud de la deidad y en él se vio gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Abundancia de bien para los que están a su alrededor. Así que esa es una característica de esta casa de la esperanza. ¿Quién no quiere vivir allí, no? ¿Quién no quiere vivir en esa casa? Ahora, si nos quedáramos ahí, no saldríamos beneficiados ninguno de nosotros. Pero fijaros la segunda característica que yo veo en esta casa de la esperanza, que son características del padre de la casa. Hemos hablado de la abundancia, pero la segunda tiene que ver con la generosidad. Hemos dicho que en esta casa no faltaba de nada, que no había escasez. Es una casa en la que siempre se espera lo mejor a final de mes, se espera lo mejor para el futuro en términos materiales, en términos de riquezas espirituales, pero lo más maravilloso es que en esta casa también hay gran generosidad, es decir, que al padre no solamente tenía abundancia, sino que le gustaba dar de lo que tenía a los demás sin esperar nada a cambio. Era un padre generoso, un padre que se deleitaba en dar a los demás. Y lo vemos también en el versículo 12, cuando viene el hijo y le dice: Padre, dame los bienes, la parte de los bienes que me corresponde. ¿Saben lo que hizo el padre? El padre dice que le repartió los bienes a sus hijos. Y tú sabes, si has leído esta parábola, de que lo que le pidió el hijo menor fue una ofensa tremenda contra el padre. Que lo que era normal ante una petición así en la época que se cuenta la parábola es que el padre sacara su diestra y le hiciera así, ¡fiax! Le pegara un bofetón que se le quitaran todas las tonterías al chaval. Pero no solo eso, sino que la ley, Deuteronomio, capítulo 21, versículo 18, legitimaba al padre a hacer algo mucho más fuerte que esto, que el bofetón. Fíjate lo que dice, Deuteronomio 21, 18. Si alguno tuviera un hijo contumaz, terco, rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es un terco, es contumaz, es rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón, es borracho. Entonces, todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Así que lo normal de esa época, o guantazo o pedrada. Y no pedrada del padre y la madre, sino de todo el pueblo. Allí, en la plaza, que todo el mundo se entere de que este es un terco, que es un glotón, que es un borracho, que disipa los bienes del padre, que deshonra a su casa. Había que matarle. Y de eso estaba legitimado este padre que vivía en esta casa de la esperanza. ¿Pero qué hizo él? Mostrar su generosidad. Y le repartió los bienes. Pero vamos a ver que los bienes se reparten después de la muerte, ya lo sabemos todos. ¿Cómo le vas a dar? Si sabe lo que te está diciendo en realidad, que preferiría que estuvieras muerto, papá. Eso es lo que te está diciendo con esa petición tan ofensiva. Y el padre dice: venga, voy a vender mis bienes y los reparto a nuestros hijos. El mayor, por ser el primogénito, 2/3 de mis posesiones para él. El menor, 1/3. Y ya está, no quiero problemas. Así que eso muestra la generosidad que tenía este hombre del que estamos hablando. Versículo 31. Al hijo mayor, después de que se entera de que el hijo menor vuelve y hace una fiesta con él se resiente, se enoja, y el padre sale de la fiesta para encontrarse con su hijo y le dice: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Todas mis cosas son tuyas. Es decir, ya había pasado un tiempo, él había repartido sus posesiones entre su hijo mayor y su hijo menor, pero él había seguido pues produciendo y había conseguido también más cosas, el padre. Y ahora dice: lo mío también es tuyo, hijo. Aparte de lo tuyo, de lo que yo repartí, lo mío también es tuyo. Y eso habla de la generosidad que tiene este padre. Al hermano mayor no solamente le da los 2/3, sino que también lo que ha ido acumulando desde el momento en el que repartió sus bienes. Otra de las características que veo de esta generosidad en el padre, versículo 17, cuando el hijo vuelve en sí, aparte de decir cuántos jornaleros hay en casa de mi padre, dice algo más.
Dice que esos jornaleros tienen abundancia de pan. Eso no era normal en la época. En la época, el que contrataba jornaleros por un día o por varios, le pagaba después de la jornada laboral del día, y con eso que le pagaban lo que tenía era para la comida del día, poco más. Pero los jornaleros de este hombre, de este padre, tenían abundancia de pan. Así que da la impresión de que este padre no se conforma con pagarle un denario o lo que estuviera estipulado por la labor de un día. Él no se conforma con eso. Él no es escaso. Él da más allá de lo que entendemos o de lo que pedimos. Los jornaleros, que eran muchos, tenían abundancia de pan. Así que Dios, el padre de esta parábola, no solamente es generoso con el hijo menor, no solamente con el hijo mayor, al final son sus hijos, sino que también con los jornaleros, con los siervos que trabajan en la casa. Pero no solo eso, sino que cuando en el versículo 23 hemos leído que dijo, hagamos una fiesta, hagamos un banquete y matemos al becerro engordado. ¿Sabes? Ese becerro engordado pesaba más o menos, no superaba los 2 años, pesaba unos 250 kilos. ¿Sabes para cuánto da 250 kilos de carne? Algunos dirían, yo me lo como en un día. No. Para cientos de personas. Entre 100 y 200 invitados. Así que esa fiesta, ese banquete que hizo el padre, no solamente la hizo para él y para sus hijos, ni siquiera para él y para sus jornaleros, invitó a todo el pueblo, a toda la aldea. Y esto nos habla de la generosidad que hay en el corazón de este padre que reside en esta casa de la esperanza. No solo los trabajadores reciben la abundancia, sino los vecinos, los compañeros, los que están a su alrededor viviendo, ellos también reciben la generosidad de este padre. Así que la casa de la esperanza de la que estamos hablando es un lugar en el que no falta de nada, pero que además se comparte todo. Todo lo que hay es para todos. Y eso es algo increíble, algo que a mí me impacta. Mira, hace unos años un hermano de Estados Unidos me regaló un libro que acababa de salir, se llamaba El Dios Pródigo, no sé si habéis oído hablar de él, de Timothy Keller. Bueno, no había sido traducido al español aún, ahora sí está traducido, pero yo cuando recibí ese regalo que estaba en inglés, de Prodigal God, digo, no sé, o sea, hay frases que me cuesta traducir en el inglés, digo, a ver si estoy entendiendo, Dios pródigo. Pero si pródigo es un término asociado al despilfarro, a gastar sin conciencia, y pródigo es un adjetivo asociado al hijo menor, pero el padre pródigo, a mí me llamó la atención eso, pero con el tiempo fui entendiendo que verdaderamente el pródigo, el derrochador, por llamarlo así, el despilfarrador, el que gasta sin conciencia, sin causa y sin justificación racional, realmente es el padre. Porque cuando el hijo viene, luego lo vamos a ver, demuestra una generosidad que está fuera de toda lógica, de toda razón, una generosidad que conmueve, que es un choque cultural. Así que sí, el hijo es pródigo, despilfarra de mala manera, gasta de una manera insensata, pero el padre también es un padre tan generoso que derrocha, no escatima en gastos para celebrar el regreso de su hijo. Así que en esta parábola, claro que el hijo es pródigo, pero el padre también es el padre pródigo, el padre generoso, el padre que da inmerecidamente, que da de manera extraordinaria, de manera generosa. Y eso es lo que nos dice la Biblia, que es Dios. Dios dice que suplirá todo lo que nos falta por medio de las riquezas gloriosas que están en Cristo Jesús. Dios tiene todas las riquezas. Suyo es el oro, suya es la plata, pero ¿sabes una cosa? No las quiere para sí. Él quiere ser pródigo contigo y conmigo. Él quiere derramarse para contigo, quiere darte todo lo que tú necesitas para suplir tus necesidades en Cristo Jesús. Y no solo eso, sino que Efesios 3:20 dice que es poderoso, tiene una posición grande, de abundancia, pero dice que con su posición va a hacer en nosotros todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Eso es lo que un padre generoso, como el padre de esta parábola, un padre generoso como es Dios, como es Jesucristo, está dispuesto a hacer con cada uno de nosotros. Es una casa en la que no falta de nada, pero es una casa en la que se comparte todo. Y la última característica de esta casa, que en realidad es una característica del padre de la casa, es la característica de la compasión.
En esta casa de la esperanza, el futuro se ve de manera optimista. El futuro es glorioso porque hay abundancia, porque hay generosidad, pero sobre todo porque hay compasión. Así que el hijo menor decide regresar a casa después de haber despilfarrado los bienes que le correspondían de la herencia de su padre, después de haberse arruinado, de haber quedado en bancarrota, no solo material, sino también emocional y espiritual, y dice que toma la decisión de volver a casa del padre, porque ¿dónde mejor que en casa del padre? ¿Dónde mejor que en la casa de la esperanza? Y vuelve. Y me encanta lo que dice el versículo 20, que cuando aún estaba lejos de la casa, vemos que el padre hace varias cosas. Ve al hijo, dice que es movido a misericordia, corre, se echa sobre su cuello y lo besa. Y son 5 acciones que demuestran lo compasivo que era este padre. 5 acciones que demuestran cuánta compasión había en esta casa. En primer lugar, dice que estando lejos, lo vio. ¿Sabes qué significa eso? ¿Cómo es posible que un hombre como este pueda ver a su hijo a la distancia después de tanto tiempo? ¿Sabes por qué? Porque nunca había dejado de esperarlo. Porque el padre, aun con lo rebelde que había sido el hijo menor, aun con la deshonra y el oprobio que había traído a su nombre y a su casa, aún así el padre todavía tenía la esperanza de que el hijo volviera en sí y regresara a casa. Nunca dejó de mirar por esa ventana, nunca dejó de salir al porche de la casa y mirar al frente, a ver si se le ocurriría venir algún día de regreso a casa. Nunca dejó de mirar con esperanza al horizonte, nunca dejó de orar por su hijo, nunca dejó de hablar en términos de restauración de su hijo. Había un amor en el corazón del Padre, y el amor, dice Corintios, que todo lo espera. Que el amor todo lo espera, todo lo está dispuesto a tener la paciencia que sea necesaria. Así que ese amor que había en el Padre le llevó a mirar al futuro. Y sabes, esa actitud también es inusual en esta parábola, porque en la época en la que se escribió esta parábola, en la época en la que se contó la parábola, cuando un padre había sido deshonrado de esta manera por su hijo menor, el padre no se ponía a la ventana a ver si venía el hijo. El padre lo había dado ya por muerto. De hecho, en la época en la que se escribe, los judíos, cuando un hijo les deshonraba de esta manera, hacían una ceremonia de defunción metafórica y declaraban en esa ceremonia que para ellos su hijo estaba muerto, aunque no hubiera muerto. Y por lo tanto, a alguien que está muerto no se le espera. Y se olvidaban de su hijo. Ahora, ¿qué pasaba si el hijo volvía? En la época de Jesús otros hijos también volvían. Pero ¿cuál era lo razonable? ¿Qué había que hacer con esos hijos que volvían arrepentidos o que mordían el polvo? ¿Qué había que hacerlos? Pues había que someterlos a un periodo de prueba entre 5 o 10 años. Y en ese periodo de prueba, ¿sabes lo que había que hacer? Había que excluirlos de la comunión familiar. No se podía invitar a esos miembros a ningún cumpleaños, a ninguna celebración religiosa, a ningún banquete, a nada de nada. Esos hijos, aunque todavía estaban vivos y pertenecían a la familia, estaban excluidos de cualquier comunión con la familia. De hecho, debían vivir fuera de la propiedad del padre. No podían dormir en la misma casa, no podían comer ni beber en la misma casa, y eso nadie se inquietaría por eso. Es normal, se ha portado indignamente con el padre, le ha avergonzado delante de su pueblo, delante de sus amigos, así que es normal que ahora tenga que buscarse la vida y vivir fuera de la propiedad del padre. Pero además de eso, el hijo tenía que trabajar como jornalero del padre para pagar la deuda que había generado con su rebelión. Y trabajaba de sol a sol, sin cobrar ni un denario, y todo lo que iba trabajando se le apuntaba en la lista de deudas con el padre. Y aparte de eso, también se le aislaba socialmente hasta que no se vieran los cambios. Las familias del mismo pueblo no se relacionaban con el rebelde, con el contumaz. Se alejaban de él, no le dirigían la palabra, no iban al cine con él, no iban a jugar, a hacer deporte con él. Estaba totalmente aislado. Y eso era lo normal en la época de esta parábola. ¿Por qué? Porque el hijo tenía que aprender la lección. Al hijo había que darle un escarmiento para que aprendiera bien. Sin embargo, este padre dice que lo vio
Y lo segundo que dice es que fue movido a misericordia. Hubo una reacción emocional en su interior. ¿Sabes? La palabra misericordia me encanta. Sobre todo la latina. Dice, está compuesta por dos, miseri y cordia. Tiene que ver con tener un corazón para con el miserable. Tener un corazón para aquel que está en lo más bajo, en lo más profundo. Y el padre vio de lejos a su hijo, porque le esperaba. Y se movió a misericordia, vio la condición en la que estaba, vio los resultados de su rebelión y se dolió. Y no solamente vio los resultados de su pecado, ¿saben lo que vio? Que tendría que pasar por medio del pueblo. Y sabía cuál podría ser la reacción de todos los que vivían en el pueblo. Una reacción de rechazo, como la del hijo mayor, de juicio, de crítica. Y cuando se puso todo eso en el corazón y en el alma del padre, ¿saben lo que hizo? Corrió. Tercera cosa que hizo. Ahora, ¿qué significa esto de correr? Bueno, pues esto es muy significativo en esta parábola. Para nosotros nos pasa desapercibido, porque hoy en día estamos en la época de los runners, ¿no? Todo el mundo corre. Y no está mal visto, ¿eh? De hecho, está mal visto no correr, ¿verdad? El que no corre un poco, no se cuida, ¿no? Bueno, en la época bíblica, ningún hombre adinerado, ningún hombre sensato corría. Solo corrían los niños y los siervos y los esclavos. Y los perros. Gente de cierto estatus no corría. ¿Sabes por qué? Porque te llevaba unas túnicas y claro, para correr había que levantarse la túnica. Y claro, si yo me levanto la túnica, tú me vas a ver las piernas, ¿no? Y eso para los judíos era algo indigno, algo que no debía hacer una persona que estuviera en su sano juicio. Pero este padre coge la túnica, se la sube por las rodillas y sale corriendo por en medio del pueblo porque había visto a su hijo y había sido movido a misericordia. Y corre. No envía ningún criado para que el criado vaya en su lugar a proteger al joven y le traiga de regreso a casa, sino que corre y cuando llega lo abraza, dice. Se tira al cuello y no para estrangularle, sino para abrazarle. Y todo el rechazo, todas las miradas de crítica, de juicio que estaban alrededor del hijo, ¿sabes sobre quién van? Sobre el padre. El padre está protegiendo al hijo, que merece la muerte, que merece el juicio, el castigo, la crítica. Se lo ha ganado a pulso. Pero el padre sale para proteger a su hijo, lo abraza, para que nadie le haga escarnio sobre él, que cualquier escarnio que quieran hacer sobre el hijo, que lo hagan sobre el padre. Eso es compasión. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Tú y yo, por los pecados que hemos cometido, tendríamos que estar ahí, siendo machacados, clavados, escupidos, asaetados, y llega Jesús, sale corriendo del cielo, se levanta las faldas, se levanta de su trono, desciende y viene a tu encuentro porque ha visto que hay algo en ti que quiere reconciliarse con el Padre y te protege, te cubre con su cuerpo. A él le dan por todos los sitios, pero a ti no te tocan ni un pelo. Y no solo corre, no solo le abraza y le protege de las calumnias, del ataque del pueblo, sino que lo besa. Y me encanta el término lo besó en griego. Es un beso de abuela, yo le llamo. Es de esos besos que te abuela y dice, ¡mira, hijo! No es un beso diplomático de, hasta luego. Vente para casa. Es un beso reiterado. Un beso de esos que te da alguien que te quiere mucho. No olvidemos que este joven venía de cuidar cerdos, de que no tenía ni para comer, que estaba dispuesto a comerse las algarrobas de los cerdos. ¿Cómo olería el hijo? Y ahí está, besándole, su padre, manchándose el rostro de la basura, de la porquería de los cerdos. ¿Por qué? Porque este padre es un padre amoroso, es un padre compasivo. Es un padre que sale al encuentro de su hijo, como Jesús salió al encuentro nuestro. Pero su compasión va más allá. Es que es escandalosa la compasión de Dios, no sé a vosotros, pero a mí me conmueve. Y llega el hijo y dice, vale, vamos a ver, yo tenía pensado arrodillarme ante ti y besar tus pies, pero resulta que ahora tú te has tirado a mi cuello y no me dejas arrodillarme. Y eres tú el que estás besando mi rostro. Qué chocante, ¿no?
Y dice, pero bueno, papá, déjame decirte por lo menos lo que tenía planeado. Se saca el discurso y dice que el hijo le dijo en el versículo 21, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y cuando va a seguir leyendo, el padre le interrumpe. No le deja terminar con su confesión de arrepentimiento. ¿Y cómo le interrumpe? El padre llama a uno de sus siervos y dice, ¡hey! Vamos a hacerle 3 regalos a mi hijo. 3 regalos. ¿O te parece poco regalo? ¿Salir corriendo? ¿Protegerle del oprobio? ¿Abrazarle? ¿Besarle? ¿Te parece poco? Sí, me parece poco, porque el corazón generoso y compasivo, cuanto más da, más quiere dar. Y hay 3 regalitos que le hace este padre. Pone calzado a sus pies, que estaban desnudos, le da un vestido nuevo y le pone un anillo de la familia en su mano. 3 regalos que tienen un simbolismo extraordinario. Me gustaría empezar por el último, el del calzado. Calzado en sus pies. El hijo había tocado fondo. El hijo se había gastado todo, había quedado endeudado. No tenía ni para comer, mucho menos para tener unos zapatos. En la época bíblica, los siervos y los esclavos iban descalzos. ¿Quiénes llevaban zapatos? Solamente los dueños, los empresarios, los nobles, los ricos y sus hijos. Solamente ellos llevaban calzado en la época bíblica. Los demás iban descalzos por la aldea y por el pueblo. Y el hijo viene descalzo. Y el padre dice, poned calzado en sus pies. Todo un simbolismo, como digo, un simbolismo en el que lo que quiere hacer el padre es restablecerle como su hijo. ¿Sabéis que el hijo menor quería introducirse en la casa como un jornalero, como era lo normal en la época? Pagar su deuda con el paso del tiempo, buscar un lugar donde morar lejos de la propiedad del padre. Y sin embargo el padre dice, ponedle calzados, porque este no es un jornalero, no es un siervo, no es un esclavo, es mi hijo. Y lo dice públicamente delante de todo el mundo y la gente, pero madre mía, si la ha deshonrado, si es un sinvergüenza ese chico. Y el padre dice, ponedle calzado, es mi hijo, es mi hijo. Y los rabinos de la época quedarían conmocionados, porque los rabinos ¿saben lo que decían? No hay reconciliación sin restitución. Así que primero que restituya y luego ya le volvemos a llamar hijo. Sin embargo, el padre, no me debes nada. Eres mi hijo, sigues siendo mi hijo. Y luego va y dice que a uno de sus siervos y ponerle un vestido, quitarle esos andrajos, esos harapos que lleva por ropa y vestirle, no de cualquier manera, sino espléndidamente. Traer un vestido de gala, en términos actuales un smoking, algo que usas para momentos muy especiales, en grandes ceremonias, cuando te invita un presidente, un alcalde, a un banquete, cuando te casas, cuando se casa tu hermano, tu hermana. Un vestido elegante, un vestido de primera clase, que como digo se ponía en ocasiones especiales. ¿Esta era una ocasión especial? Para el padre sí. Para un padre compasivo, ¿qué hay más especial que un hijo vuelva en sí? Que un hijo vuelva a donde debe estar, en la casa de la esperanza. Que vuelva a Dios. Y le da un trato, no solamente de hijo, sino un trato especial, un trato de realeza. Así que no solamente le restaura su posición de hijo, sino que le restaura la honra que tenía antes de haber partido. Pero no se queda ahí, sino que dice, poned un anillo en su mano. Y muchos de vosotros sabéis que el anillo era un sello familiar con el que se efectuaban las compras, donde se cerraban los negocios, y cuando había que cerrar algún negocio, había que hacer alguna compra, el anillo servía para certificar esa compra. Así que, ¿qué le está devolviendo aquí el padre al hijo despilfarrador? Le está devolviendo su responsabilidad de hijo. Le devuelve su posición, le devuelve la honra y le devuelve la responsabilidad. Y con ese anillo le dice, tú vas a ser el administrador de mis propiedades. ¿Estamos locos? Pero que este chico se ha gastado en una mala vida todo lo que tú le diste como herencia, que no tiene nada. ¿Cómo le vuelves a devolver? Le vuelves a entregar la responsabilidad sobre tus posesiones y tus propiedades. Dale un poco de tiempo, hombre. El padre dice, no, estoy seguro de que él va a aprovechar esta segunda oportunidad. Lo conozco, estoy viendo su corazón. Y le devuelve esa responsabilidad tan tremenda. Así que el padre, con esa compasión tan extraordinaria,
no solo le reconcilia, no solamente le devuelve el honor, sino también los privilegios que tenía como hijo. ¿Y acaso eso no es lo que hace Dios con nosotros? ¿Acaso Dios, cuando no nos lo merecemos, nos llama hijos por su gracia, nos da una posición de honor y de honra y nos da unos privilegios, unas responsabilidades para que podamos llevarlas a cabo? Eso es algo impresionante. Así que la casa de la esperanza era un lugar en el que no faltaba de nada, era un lugar en el que se compartía todo y era un lugar en el que se perdonaba todo. Todo. No faltaba nada, se compartía todo, se perdonaba todo. ¿Quién se querría ir de una casa así? ¿Tú te querrías ir de una casa así? Pues, aun teniendo esa casa de esperanza a nuestra disposición, muchos deciden abandonarla. Y lo veremos la semana que viene. Así que esta es una parábola, termino con esto, hermano, muy famosa, una parábola que todos conocen, incluso aquellos que no tienen ningún entendimiento de la Biblia. ¿Y cuál es la razón por la que la gente la conozca y la admire? Para mí la razón es la casa de este padre y las actitudes que él tuvo, no solo con su hijo menor, sino también con el mayor y con los jornaleros. La gente admira esta parábola porque es una casa en la que no falta de nada, en la que se comparte de todo y en la que se perdona todo. Es una casa de abundancia, es una casa de generosidad, es una casa de compasión, es una casa en la que se restaura, se restablece, es una casa en la que se devuelve la honra que el pecado ha quitado, es una casa que otorga privilegios y responsabilidades maravillosas. Es una casa maravillosa, la casa de la esperanza. Y la casa de la esperanza no es un lugar. La casa de la esperanza es una persona. Es Jesucristo. Jesucristo es el padre de esta parábola. Jesucristo representa esta abundancia, esta generosidad y esta compasión. Jesucristo es el que nos puede restaurar a cada uno de nosotros, da igual donde hayamos caído. Jesucristo es el que está dispuesto a perdonarnos de todo lo que hayamos hecho. Jesucristo es el que está dispuesto a darnos privilegios que ningún otro nos daría inmediatamente al venir a Él. Jesucristo es este Padre amoroso. Ahora, en estas vacaciones también estaba leyendo una historia impresionante, una historia en la que un matrimonio, y no sé si podemos ver unas imágenes que tengo ahí de unas personas, se llaman Jan y Antonina Zawinski. Es un matrimonio y propietario de un zoológico en Varsovia, en Polonia. Y cuando los nazis en el 1939 entraron en Polonia, bombardearon el zoo que ellos regentaban y la mitad de los animales murieron con los bombardeos y los animales que quedaron fueron trasladados a Alemania porque al general que estaba ocupando Polonia en esa época le gustaban mucho los animales y el zoo quedó desocupado totalmente. ¿Y qué hicieron Jan y Antonina Zawinski? Lo que hicieron ellos, al enterarse de que había numerosos judíos escondidos que estaban siendo perseguidos para aniquilarlos y exterminarlos, fueron rescatando de los lugares donde estaban escondidos a numerosos judíos, concretamente a 300, y los metieron para protegerles en las jaulas vacías de los animales que había antes en el zoo. De hecho, fijaros, en la siguiente foto del PowerPoint aparece una foto en la que se ve a varios judíos que estaban hacinados en esas jaulas de los animales. Y después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, a este matrimonio los condecoraron con la distinción de justos entre las naciones. Hay una película incluso que está dedicada a ellos. ¿Y sabes cómo se llama la película? Se llama La Casa de la Esperanza. Porque así se llama al zoo que actualmente sigue abierto en Varsovia, en Polonia. Porque fue una casa de esperanza para estos 300 judíos que fueron protegidos en su interior. Judíos que tenían una sentencia de muerte sobre sus vidas, pero que gracias a la acción de este matrimonio consiguieron renacer y revivir. Judíos que estaban desahuciados, pero que hubo un matrimonio que decidió, con la abundancia que tenía, ser generoso y compasivo con aquellos que estaban en la miseria más absoluta. Y la Casa de la Esperanza no es un lugar, es una persona, es Jesús. Pero esta parábola también se cuenta para que nosotros, como sus discípulos, como sus seguidores,
nos convirtamos en una especie de casa de la esperanza. Sé que estamos muy lejos de esa casa de la esperanza de la parábola del hijo pródigo. Sé que aún nos queda mucho trayecto, pero la parábola está para animarnos a caminar en esa dirección. A que este sea un lugar de esperanza para los que están en la miseria más absoluta. Que aquí haya personas que proyecten el corazón del Padre, ese corazón de abundancia hacia los demás, de generosidad y de compasión. Gente que salga corriendo en cuanto ve entrar a alguien vapuleado por el pecado, para protegerlo de las críticas, para protegerlo del rechazo, para tirarse a su cuello, para besarlo como las abuelas. Gente que esté dispuesto a correr la otra milla, gente que esté dispuesto a sacar el mejor vestido, gente que esté dispuesta a poner el anillo, gente que esté dispuesta a dar nuevas oportunidades a aquellos que han fracasado estrepitosamente. ¿Hay gente así dispuesta aquí? ¿Podemos ser una casa de la esperanza para alguna persona en este lugar? Dios quiera que sí, esa es mi oración. ¿Por qué nos ponemos en pie, hermanos? Es algo maravilloso poder ver a Dios en acción. Cuando lo vemos con nuestros ojos, cuando somos capaces de ver a cara descubierta la gloria del Señor en su palabra, cuando le vemos a Él en su máximo esplendor como en esta parábola, solo hay una respuesta posible, solo hay gratitud, solo hay adoración, solo hay deseos de ponerle a Él en el lugar más alto de nuestra vida, solo hay deseos de imitarle y de dar de lo mucho que Él nos ha dado. ¿Quién se querría ir de una casa como esta? Bueno, pues hay gente que con toda esta abundancia, con toda esta generosidad, con toda esta compasión decide irse de manera incomprensible. No les vamos a juzgar. Si deciden volver, tendremos nuestros brazos abiertos para ellos. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y oramos? Me gustaría que pudiéramos cantar la de desesperaría. Simplemente moriría. Señor, te adoramos, Jesús. Simplemente creo que moriría, todo acabaría. Si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, que tú eres mi esperanza, eso me basta, y ese consuelo todo lo calma. Eres quien guía mi melodía, feliz contemplo que estás en mi barca. Y si me pidieras algo por difícil que pareciera, yo por ti lo haría. Solo déjame saber que eres tú quien me habla, que tú eres mi esperanza, eso me basta, y ese consuelo todo lo calma.
cerrados, hermanos, yo quisiera orar por aquellas personas que se sienten como aquel hijo menor que ha tomado su propio camino, se ha independizado de la casa del Padre, ha despilfarrado su vida, ha desparramado todo lo que tenía y todo lo que era en vivir perdidamente, en vivir de espaldas a Dios, pero hoy quiere volver a la casa. Hoy quiere volver a la casa de la esperanza, necesita la abundancia, la generosidad, la compasión del Padre de esa casa. Y si hay alguien aquí que necesita oración para este paso, levanta tu mano allí donde te encuentras. Yo quiero orar por ti. Dios te bendiga. Alguien más, Dios te bendiga. Dios os bendiga, Dios os bendiga, Dios os bendiga. Recordad que el Padre está mirando por vosotros, que el amor está esperando por vosotros, que el amor es paciente para con vosotros y que en el momento en el que habéis decidido mostrar una actitud de regreso a casa, el Padre sale corriendo a por vosotros, le mueve la misericordia, el amor y va a tirarse a vuestros brazos, os va a besar reiteradamente, os va a poner calzado en vuestros pies, va a poner un vestido lujoso para vosotros, va a poner su anillo en vuestra mano. Lo creo profundamente, creo que Dios va a restauraros como hijos. Creo profundamente que Dios os va a restaurar en vuestro nivel de honra, de dignidad. Creo que Dios va a restauraros en cuanto a los privilegios y responsabilidades que tiene pensado para vosotros y que se vieron aplazados por las decisiones que tomasteis. Lo creo porque es una casa de esperanza. Jesús es la casa de la expectativa de lo mejor para aquel que vuelve a Él. Todo el que viene a Él no le echa fuera. Señor, gracias por las personas que hoy deciden volver a la casa. Deciden, Señor, reconocer su indignidad, reconocer el despilfarro que han hecho con sus dones, sus habilidades, sus recursos. Reconocen que merecerían la muerte, merecerían el castigo mayor, merecerían ser tratados como esclavos, pero deciden volver a ti porque se dan cuenta del error tan garrafal que han cometido. Gracias por estas vidas y gracias por la actitud que tienes hacia ellos. Una actitud generosa, compasiva, Señor. Gracias. Gracias que en tu casa hay todo lo necesario y tú lo compartes todo y lo perdonas todo. Gracias. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya, gracias. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Oh Señor, ¿qué sería? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y